Planes reembolsables. Los planes reembolsables son simple y sencillamente un contrato que hacemos con nuestra empresa diciéndole que deseamos participar en eso. Ejemplos de ellos es que a la compañía reembolsarle el uso de su vehículo personal, el uso de su oficina en casa, teléfono, internet, educación e información, si usted lo paga personalmente o el vehículo está a su nombre. Con este plan reembolsable de lo que se trata es que usted cada 60 días máximo debe hacer un cheque de la compañía a su nombre, y como está pegado al plan reembolsable, sería usted a nivel personal no tiene que devolverlo. Eso es algo muy importante que debemos tomar en consideración. Sección 121 del Código Tributario. ¿De qué se trata? Esta es la venta de su propiedad principal, en donde la ganancia de ese activo no paga impuestos, siempre y cuando cumpla algunos requisitos. Si somos solteros y tengo una ganancia de $250,000, o si soy casado y obtengo una ganancia de $500,000, tengo que reportar la propiedad, pero no voy a pagar impuestos por esa ganancia, está exenta. Y los únicos requisitos son que debo vivir en esa propiedad en los últimos 5 años. Hay personas que viven cambiándose de casa en casa precisamente por esto, porque se aseguran de no pagar impuestos, y hay algo bastante de mucho valor ahí. Algunas exclusiones son parciales, por ejemplo, de trabajo, salud o circunstancias imprevistas. Ejemplos, un militar que se mueve de base y tiene que buscar otro lugar para vivir, no necesariamente tiene que cumplir los 2 años, podrían darle parte del crédito. Su salud también, un ejemplo sería que vivo en el estado de Florida o viceversa, y tengo que mudarme al estado de Massachusetts porque allá hay especialistas en el corazón, por decirle, y es una opción viable para usted, entonces se muda y no necesariamente tiene que vivir los 2 años para que le den cierto crédito. O circunstancias imprevistas como, qué sé yo, desastre natural donde vive y se ve forzado a mudarse a otro lugar incluso lejos, y de esa manera también puede obtener cierta parte. Para los militares y empleados del gobierno, en vez de que sean 5 años el periodo, a ellos les dan la oportunidad de que el periodo sea por 10 años. Ok, entonces simple y sencillamente por el estatus que tienen y por el servicio que dan. Y aquí no se necesita reinvertir la ganancia, simple y sencillamente si cumple con los requisitos, estamos libres de impuestos. Hay que aplicarlo de manera correcta. Las ganancias de capital es otra cosa muy importante. Las ganancias de capital, de lo que se trata es que debemos, para que tenga un buen sentido común, esto debe ser a largo plazo. Funciona mucho con acciones. Compro criptomonedas, compro acciones en el trade market, en la bolsa de valores, o también funciona para las propiedades de renta que mantengo más de 1 año. ¿Y cómo funciona? Normalmente, si las cosas se venden menos de 1 año, podríamos pagar impuestos hasta de un 37%, porque el ingreso se vuelve ordinario, o sea, un ingreso normal. Pero si este tipo de activos los tenemos más de 1 año con nosotros y los vendemos después del año, el efecto es totalmente diferente. Le llamamos ganancias a largo plazo. Si somos solteros y ganamos $47,000 o $94,000 en un matrimonio, ese capital gains paga el 0%. En otras palabras, son casi $100,000 de ganancia sobre las que no tendría que pagar impuestos. Es típico ahorita, mucha gente compra criptomonedas, Dogecoin, Bitcoins y una serie de stocks en el mercado.
Lo único que debemos asegurarnos es de mantenerlo más de un año. Si lo tenemos más de un año con nosotros, tenemos gran posibilidad de que no vamos a pagar impuestos si ganamos menos de lo que le menciono. Pero va subiendo poco a poco. Pago el 15% de 47,000 a 518 o el 20% que es el máximo. En contra de lo que vemos a corto plazo arriba, que es el 37, los capital gains, lo máximo que paga es un 20%, y no importa cuántos millones de dólares usted gane. Ahora bien, hay un impuesto adicional que le llamamos el NIT, el Net Investment Income Tax, significa que ese se paga adicional a los taxes comunes si sus ganancias como soltero son 200,000 o 250,000 dólares o más, nos cobran ese 3.8% adicional. Uno a veces piensa que es difícil llegar a esas ganancias, pero la gente que estaba muy involucrada en la bolsa de valores antes de que ganara Donald Trump, por ejemplo, hay mucha gente que compró las acciones sumamente baratas y vendió cuando este señor se hizo presidente. La mayoría de esas acciones triplicaron o cuadruplicaron sus ganancias y era muy común que la gente podía venir de una forma de 250,000 dólares de ganancia. Ahora la bolsa cayó, está por el suelo nuevamente. El que tiene dinero lo que está haciendo es que invierte ahí, porque ese dinero quizás usted pone lo que tenga, ¿no? Citando un ejemplo, 100,000 dólares, posiblemente en un par de meses al final del año usted lo va a tener duplicado, triplicado. Habría que tener los fondos necesarios para poder hacer esas inversiones, pero casi llegaron al mismo punto ahorita de donde compró esta gente antes de las elecciones. Y ahí tienen la tablita, lo que acabo de explicar en la parte de atrás. Y ahora vamos a hablar de la sección 1031, ¿ok? El 1031 Exchange que le llaman. De lo que se trata es que nosotros podemos intercambiar una propiedad por otra sin tener que pagar impuestos, siempre y cuando sea de la misma clase. Un ejemplo de ello sería que tengo una propiedad de renta y la voy a cambiar por un dúplex, por algo mejor, llamémoslo así, o por un cuádruplex. ¿Qué es lo que hacemos? El proceso es bastante sencillo. Cuando usted lista la propiedad, debe dejarle saber a las personas que están involucradas, el realtor, la compañía de título. Ellos se van a encargar de encontrar las personas necesarias. Pero ese dinero de la ganancia nunca debe llegar a nuestras manos. En otras palabras, hago la transacción, la ganancia yo no la toco, tiene que quedarse en algo que le llamamos un escrow account, una cuenta de seguridad. Tengo 45 días para encontrar la siguiente propiedad que voy a comprar y 180 días para cerrar la transacción. Si hago esos pasos de manera correcta, ahí lo tengo, si hago esos pasos de manera correcta, no voy a pagar impuestos sobre la ganancia y puedo seguirlo haciendo una y otra vez. Entonces, si se dan cuenta, si vamos sumando todas las estrategias que vamos hablando, yo sé que este es un entrenamiento rápido que tenemos el día de hoy, pero solo queremos que sepan a niveles, a rasgos generales cómo es que funciona y cómo es que ahorramos. Pero les puedo asegurar que si empezamos a sumar todas las cosas que ya mencionamos, posiblemente ya ahorramos más de 100,000 dólares. Ya bajamos nuestro ingreso más de 100,000 dólares, estoy seguro. Así que hay que darle la prioridad necesaria para que veamos que vale la pena. Ahora bien, hay algo que le llamamos, y es algo bien importante. La gente se pregunta en algunas ocasiones, cuando vamos a hacer la 1031 y uso parte del dinero nada más, y lo que me sobra, ¿paga impuestos o no? Acá dice que sí. El BUT es lo que me sobra. En otras palabras, vamos a suponer que gané 100,000 dólares en la transacción, pero solo me gasté 90,000 dólares en comprar la otra propiedad. Me sobraron 10,000, a eso le llamamos una ganancia, o el BUT. Esa ganancia tiene que pagar impuestos. Así que lo ideal es utilizarla en su totalidad, y como casi siempre lo que estamos comprando es una mejor propiedad, casi siempre vamos a tener que poner un extra, pero es bien importante que la entendamos. Segregación de costos. Rara vez vamos a ver esto, pero sí existe. La gente que ya está bien involucrada en bienes raíces
De lo que se trata es que, así como hablamos hace un momento, que podemos deducir la troca, citando el ejemplo, normalmente este tipo de activo, esto va para real estate. El real estate normalmente lo vamos a reducir. La depreciación la vamos a utilizar por 27 años y medio si son propiedades residenciales. Si son propiedades comerciales, vamos a tomar la depreciación a 39 años. Si utilizamos lo que llamamos la segregación de costos, lo que hacemos es una especie de hacer hacemos pedazos el edificio. Y les voy a citar un ejemplo. Vamos a pensar que compramos un edificio que cuesta 10 millones de dólares, ¿ok? Contratamos hay unos ingenieros, son ingenieros de impuestos que se encargan de hacer este análisis. ¿Y qué es lo que ocurre? Ellos van y le hacen pedazos su edificio y dicen, ok, el techo cuesta $100,000, el piso cuesta 200,000, las paredes cuestan $500,000, los gabinetes cuestan $500,000 y empiezan a hacer pedazos todo esto. ¿Para qué nos sirve? Porque usted individualmente puede tomar la depreciación de cada una de esas cosas. Y ahora, ¿qué es lo que sucedió? Que en vez de que tenga que esperar 39 años o 27 años y medio, estas cosas que están quebradas las depreciamos a 5 años, a 7 o a 15. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Tomamos de una manera acelerada todo este proceso. Y normalmente la cantidad, como casi siempre es grande esa deducción, y vamos a citar un ejemplo. Vamos a pensar que pude tomar 5,000, pude tomar dije 10 millones, pude tomar $5,000 en esas 5 millones en esas deducciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta deducción desaparece mi ingreso si mi ingreso es menor a esa cantidad. Y al siguiente año nuevamente lo voy desapareciendo y lo voy desapareciendo y lo voy desapareciendo. ¿Y qué es lo que ocurre? Estoy en el jueguito que todos los años no pago impuestos. Y es aquí donde entra en efecto que dicen que el rico cada vez hace más dinero porque ellos tienen para utilizar estas estrategias. Imagínense que tenga muchos hoteles por ahí y utilice esta estrategia, pues prácticamente nunca paga impuestos estas personas. Y en un par de años vuelven a comprar varios edificios nuevamente y vuelven a hacerlo y vuelven a hacerlo y vuelven a hacerlo. Y se hizo indefinida la ley. Donald Trump en su primer periodo dijo, esto lo vamos a hacer indefinido hasta que se termine toda la depreciación, que usted la utilice absolutamente toda, absorbe las ganancias y de esa manera no tenemos que pagar impuestos. Y ahí lo tenemos. Y tenemos lo que es el inversionista profesional. El inversionista profesional, de lo que se trata es de lo siguiente. Normalmente, especialmente bienes raíces, cuando tenemos una pérdida, usted solo puede absorber las pérdidas que son de lo mismo. En otras palabras, si tengo $100,000 de renta que gané de rentas, pero en otras propiedades perdí $80,000 que también son de renta, yo puedo absorber toda la ganancia y solo me van a sobrar 20,000, o sea, tomo absolutamente toda la pérdida. Pero ahora bien, vamos a tomar un ejemplo diferente. Vamos a pensar que pierdo los $100,000 en bienes raíces, en rentas, pero mi ingreso es de una W2 porque yo trabajo en construcción, vamos a llamarlo de esa manera. Pero también tengo $100,000 en una W2. Entonces, ¿qué sucede? La pérdida que obtuve de ese real estate se limita a $25,000 por año. Y no puedo tomar más de eso aunque haya perdido $100,000. Aquí es en donde entra en juego el ser inversionista profesional. Si soy inversionista profesional y califico para, yo puedo tomar absolutamente toda la pérdida, no importa cuánto sea. ¿Okay? Puedo absorber el ingreso
que no sea de la misma clase. ¿Ok? ¿Y qué necesito? Para participar y calificar debo trabajar 500 horas mínimos al año. Debo estar enrolado, lógicamente, estar en mi trabajo, cobrando rentas, arreglando cosas. Debo estar activo. Si hago 500 horas en el año, voy a estar bien. Debo tener evidencia de la actividad como calendarios, análisis de inversiones, reuniones. Cuentas separadas claras, no es obligatorio, pero necesita tener un récord por si lo auditan. Puede considerar una LLC o una S-Corp si busca mayor protección, pero tampoco es obligatorio. Y reporta su ingreso en Schedule C, una 1120, como corresponda.